Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un rápido disclaimer porque este es un tema mucho más profundo de lo que lo estamos abordando nosotros ahora mismo. Entonces, nosotros no somos profesionales de la salud mental. Estamos estudiando psicología y nos falta un par de materias para terminar y nuestra titulación va a tomar como un año más, yo creo, desde aquí. Y aparte, todavía estamos en proceso de recibir nuestro diagnóstico de trastornos disociativos. ¿De cuál trastorno disociativo? De todos esos. Sin embargo, nosotros somos supervivientes de trauma, en la infancia especialmente, pero también en la adultez, y somos ávidos aprendices de psicotrauma. Entonces, toda esta información que vamos a dar hoy sale de un libro de Jennifer Freyd. Ahorita les escribo el nombre del libro. Ella es quien propuso y propone la teoría de trauma de traición y ceguera de traición, que es principalmente lo que vamos a abordar hoy. Vamos a abordar específicamente cómo Jennifer Freyd explica el cómo ocurre. A lo que va ella es, te explica qué mecanismos y capacidades tenemos como humanos que permiten que haya ceguera de traición. Eso es principalmente de lo que vamos a hablar. Muy bien, entonces, como introducción, queremos primero ponerles un poco en contexto, debido a que hoy vamos a hablar de la ceguera de traición. Ay, perdón. Tenemos que antes recordar lo que tiene que ver con trauma de traición. Que ya hemos hablado de eso en dos posts anteriores. Hemos hablado de esto, pero lo vamos a recordar. Entonces, la teoría es de Jennifer Freyd. Ella originalmente propuso esta teoría y tiene 2 libros al respecto. Ella lo que propone es que los supervivientes de trauma interpersonal pueden permanecer inconscientes de esta traición, con la finalidad principal de mantener un apego o vínculo que se considera necesario para mantener su propia confianza y seguridad. Sin embargo, uno de los principales problemas con esto es que compromete nuestra habilidad de mantener relaciones importantes y estables en el futuro, además de, por supuesto, todos los síntomas y problemáticas que trae el trauma, especialmente porque el trauma de traición muchas veces es por un tiempo prolongado y ocurre muchas veces. Entonces eso acerca mucho más al desarrollo de trauma complejo. Estoy leyendo mi script. Algo que tiene mucho que ver con esto y de lo que vamos a hablar es la disociación. ¿Qué papel juega la disociación en la ceguera de traición? Sí juega un papel muy importante, apoya a este mecanismo de poder compartimentalizar, alejar o ignorar los contenidos, que de esto vamos a hablar más adelante. Esto es una introducción. Entonces, quienes hemos tenido exposición considerable a trauma, y más aún a trauma de traición, a traumas interpersonales, desarrollamos habilidades mucho más fuertes para disociar. Entonces, ¿cuál sería una diferencia entre el trauma de traición y otros tipos de trauma? Pues bueno, se propone que el trauma de traición, podemos pensar el trauma que tiene poca traición o casi nada de traición, podemos pensar en traumas que no son interpersonales. Por ejemplo, accidentes, desastres naturales, eso es como que lo más típico. Cosas de la vida, podríamos verlo de esa forma. En estos casos podríamos decir que no hay traición absoluta, pero detrás de esos eventos traumáticos muchas veces la intervención interpersonal termina agregándole más complejidad al trauma. Por eso yo digo que este tipo de trauma de traición podría no considerarse nulo tal cual, pero sí bajo. Digamos que lo principal del evento no fue interpersonal, podemos verlo así. Entonces el trauma de traición con traición nivel medio, podríamos verlo como eventos de abuso interpersonal por personas que no son tan cercanas a nosotros. Sí fueron otras personas, pero no son tan cercanas. O el abuso es hecho por alguien que no es cercano a nosotros,
hacia otro alguien que no es cercano a nosotros, porque también el trauma de traición puede ser solo puede ser vicario, que tú solo seas el observador. Sí, tenemos también un post de esto, del trauma vicario. Sí, entonces, el trauma de traición, o el trauma que tiene mucha carga de traición alta, por supuesto, es cuando la persona mala es muy cercano a ti. Es una persona en la que tú confiabas fuertemente y que te traía seguridad a tu vida. Recordamos también que una de las características más comunes del trauma de traición es este gran shock que se percibe cuando uno se entera o recupera las memorias o se acuerda o se hace consciente de lo que pasó. Ocurre un shock nivel, se me destruyen todas mis creencias de tan importante que era o es este vínculo. Porque también puedes darte cuenta después de que ya se ha perdido ese vínculo, mucho tiempo después, que más o menos de eso también vamos a hablar. Entonces, formas en las que la ceguera de traición se puede presentar es, por supuesto, perdiendo las memorias o parte de estas, que no vamos a irnos en detalles con la terminología, porque hay, ustedes saben, memoria, así la palabra memoria o la palabra recordar tiene muchas definiciones. Entonces, a lo que vamos es que no tengo acceso a la memoria por completo, y tuve acceso hasta mucho después, o tenía acceso a pedacitos, o sí sabía, pero no sabía. También vamos a hablar más de esto. O también sé que hay algo raro, que hay algo feo de contar, pero no sé qué, etcétera, etcétera. Y también se puede reflejar en disonancia cognitiva. Es decir, como lo que yo creo va en contra de lo que está pasando, pues entonces yo manipulo la realidad y mis creencias para que vaya de acuerdo. Entonces, digamos, esta persona es muy importante para mí. En mis creencias, yo necesito creer que esta persona es una buena persona conmigo. Entonces voy a creer ahora que la mala soy yo y que es mi culpa, por ejemplo, ¿no? Para poder mantenerme en esa relación. Hola, Saiki. Hola, hola. Qué emoción que estén aquí. Ok, entonces ya que terminamos con esta pequeña introducción en la que recordamos un poquito el tema de trauma de traición, vamos ahora sí ya a entrar de lleno al cómo. ¿Cómo es que esto puede pasar? ¿Cómo es que quizá de forma no intuitiva podemos olvidar o no recordar algo que fue muy fuerte, que fue enorme? O sea, un evento que tú dices, ¿cómo podrías olvidarlo? Que eso es muchas veces las personas que dudan de esto, es justamente esa sensación de nunca podrías olvidar algo tan grande. Pero esto va a tener mucho sentido ahorita. Entonces, no sé si ustedes han de conocer el término metacognición. Se habla de la metacognición como que tú tengas, usualmente es como que tú tengas un pensamiento acerca de un pensamiento tuyo. O pensamientos acerca de cómo aprendes, qué estás percibiendo. A eso va la metacognición. Pero en este caso, en lo que nos vamos a enfocar de la metacognición es esa característica tan consciente que tiene. Cuando yo tengo miedo, ese miedo quizá no se vuelve tan consciente hasta que yo me doy cuenta de que tengo miedo y pienso, tengo miedo. Ahí me doy cuenta que tengo miedo. Antes sí sentía miedo, pero no era consciente de eso. Cuando ese miedo, esa memoria del miedo llega a una parte más consciente, que es cuando yo pienso acerca de ese miedo, es que yo me doy cuenta. Esto es clave, porque muchos de nosotros, los eventos traumáticos, sí los guardamos en la memoria, pero de una forma implícita, porque no están bien procesados. No tengo ni tenía las herramientas para procesarlo de forma de que se pudiera guardar de una forma más explícita. Entonces, es difícil tener acceso a estas memorias y están de forma inconsciente, pero ahí están. Sí están ahí. Solo no puedo traerlas, no puedo pensar en ellas, no puedo recordar lo que percibí en esos momentos. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito más. Es que tengo una metáfora muy buena para esto. Pero bueno, el punto aquí es que la memoria ahí está codificada. ¿Y cómo sé que ahí está? Tengo triggers,
mucha desconfianza, tengo somatización, ataques de pánico, fobias, pesadillas, flashbacks, etcétera. Tengo síntomas, tengo expresiones de esas memorias no procesadas. Entonces las memorias en muchos casos sí están, ahí están. Entonces puede pasar que en el momento en que estás en el evento no registres lo que pasó. En ese caso la memoria no está. Pero mayormente lo que tiende a ocurrir es que uno disocia y sí se registra la memoria, pero disocias tu conciencia de eso. Entonces la memoria, como no pasa por la conciencia tal cual, se escribe sobre tu cerebro de forma implícita. ¿Está lloviendo ahí? Sí, está lloviendo aquí. Yo estoy muy contenta por eso. Soy Mai, por cierto. Yo estoy muy contenta porque está lloviendo. Me encanta. Aunque hay un poquito de calor aquí adentro de la casa, pero la lluvia como que le da esa frescura deliciosa. Entonces, una metáfora. Ustedes ya ven que cuando ven un paisaje y lo pintas, esa pintura no es el paisaje, ¿sabes? Es tu interpretación, tu percepción del paisaje. Eso es lo que estás pintando. Entonces digamos que ese paisaje es el evento, la situación. Y tu pintura es tu percepción de lo que ocurrió. Entonces tú pintas el paisaje en tu pintura. Y ahí tienes lo que tú interpretaste que pasó. Entonces digamos que esa pintura se vuelve un rompecabezas y todas esas pequeñas piezas se guardan, se codifican, se organizan, bla, 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 bla. Entonces tú para recuperar la memoria de todo lo que pasó, o bueno, de todo lo que tú guardaste que pasó, pues tienes que armar otra vez el rompecabezas. Para entonces, ya que lo tienes armado, lo puedes ver y decir, ah, sí, es un paisaje. Entonces muchas veces lo que pasa es que digamos que sí guardamos todo el rompecabezas por completo, pero cuando tú lo sacas, no hay piezas. O las piezas están borrosas, o las piezas tienen huecos. Entonces puede pasar que aunque no haya piezas, tú de lejos, pues todavía entiendes que es un paisaje. Igual y no te das cuenta de los huecos, no les das mucha importancia. El problema, por supuesto, es cuando los huecos son muy grandes y ahí nos damos cuenta que no entendemos a qué va esta situación. No sé si eso es un dinosaurio, o si es un paisaje, o si es una persona. Nadie sabe. Entonces muchas veces también lo que puede pasar es que tú agarres muchas piezas, pero como son de diferentes rompecabezas, no sabes qué piezas van en qué rompecabezas. Y tú podrías decir, bueno, a ver, esta tiene azul y este rompecabezas sí tiene azul y este no. Ok, yo ya sé que este es de este, pero ¿en qué parte del rompecabezas va? Jesús, nadie sabe, ¿verdad? Ese tipo de... Gracias. Hola. Psicóloga Alicia Navarro. Hola. Ese tipo de cositas pueden pasar, ¿no? Entonces, por eso es que no quiero hablar tal cual de nombres así tal cual de que la diferencia entre recuerdo, memoria, recuperar y reprimir y disociar y compartimentalizar, porque es muy, muy complejo, pero me interesa que podamos entender un poco, de forma un poco más cercana, todos estos mecanismos tan complejos que tiene la memoria. O sea, tenemos estas habilidades de manipular memorias, emociones, sensaciones de una forma muy salvaje. Y todo esto es lo que permite que tengamos iba a decir superpoder, pero bueno, si quieren, lo podemos decir así, de poder defendernos de esta forma, alejando, olvidando o no haciéndonos conscientes de algo que ocurrió, de algo feo, ¿no? Que por supuesto aquí en este caso estamos hablando de algo que tiene que ver con un vínculo que tenemos con alguien que es muy, muy importante en términos de supervivencia. También eso estamos hablando a ojos de la víctima. Sí vamos a guardar el live. No hoy, lo vamos a descargar, editar y luego volver a subir aquí y en YouTube, pero sí lo vamos a guardar. Se me fue la onda, perdón. Sí, lo que tiene que ver con un vínculo que necesitamos a nuestros ojos. Por ejemplo, tú puedes decir, ay, bueno, Juana, tú podrías irte con esta familia y vas a estar bien, no te vas a morir, ¿no? Pero a ojos de Juana no, es que yo no voy a poder con eso. Y en realidad probablemente no puede con eso en esos momentos y por eso no puede salirse. Entonces, no me puedo salir
pero tampoco puedo yo estar pensando en todo esto horrible que me está pasando porque no voy a poder mantener este vínculo contigo. Me tengo que comportar de una forma en la que lo podamos mantener. Entonces, así como que no estoy. Ahorita vamos a hablar también de cómo la atención, también estas muchas habilidades que tenemos de mover nuestra atención por muchas partes, también tienen que ver. Ok, estoy leyendo. Queremos también hablar, porque todo esto está en el libro que les estamos diciendo, pero hacen 2 experimentos. Lo interesante de los experimentos no son los experimentos en sí mismos porque son muy comunes, sino estas hipótesis, diagonal, conclusiones que se pueden sacar de esto, porque da mucho sentido, todo tiene mucho sentido. Entonces, digamos que en este caso vamos a hablar de 2 tipos de atención, la selectiva y la dividida. Estos 2 tipos de atención tienen mucho que ver en esta facilidad que podemos tener de mantenernos ciegos a la traición. Entonces, hay esta actividad que a ti te ponen palabras y las palabras son nombres de colores. Y la palabra está pintada de algún color que puede ser igual o diferente del nombre. Entonces puedes tener la palabra azul, pero que la tinta sea roja. El punto es que tú digas la palabra rojo o que tú digas la palabra azul. O sea, tienes que decir lo que te digan. Tienes que decir o el color o el nombre de la palabra. Esto hace que tú tengas que seleccionar hacia dónde se va tu atención, al color o al nombre. Sobre todo cuando leemos, es muy difícil no leer algo. Tú ves una palabra y casi automáticamente ya sabes qué dice. No es como que es difícil ver una palabra y no registrar su significado automáticamente. Esto, la atención selectiva, te permite poder solo concentrarte en el significado de la palabra o solo concentrarte en el color para entonces poder decirlo. A las personas que tenemos altos niveles de disociación, que de hecho aquí hacen también un test de disociación para poder comparar, tendemos a tener muchos más problemas en esta habilidad. No podemos enfocarnos tan bien en una sola cosa. Por supuesto hay excepciones, nosotros somos una excepción, pero porque tenemos altas capacidades. Entonces tenemos así como, enfocarnos en detalles a nosotros se nos hace muy fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando que usualmente las personas con altos niveles de disociación les cuesta mucho seleccionar una sola cosa para enfocarse. Una de las teorías que ellos proponen, o bueno, una de las hipótesis que ellos proponen de esto, ¿por qué pasa? Es porque durante tanto tiempo estuvimos utilizando nuestra memoria de muchas formas, alejando y moviendo cosas, quizá de unas formas ya extremas, digamos. Entonces, por supuesto, eso causa un estrés adicional y desgasta de alguna forma otras habilidades que podría tener nuestra memoria. Necesitas poder utilizar tu atención en muchas cosas para no prestarle atención a lo feo que te está pasando. Claro. Claro. Ok. Entonces, en el experimento de atención dividida, tenía que ver con que sí, también dijeras el nombre de las palabras, pero también te pedían que memorizaras ciertas palabras que leyeras. Por ejemplo, si tú veías una palabra que dice azul, pero es de color rojo, te decían, dime el color y acuérdate de esta palabra, de la palabra azul, para que después me la digas junto con las demás palabras que yo te diga. Entonces, en ese caso, tienes como que usar dos atenciones. Una a los nombres de los colores y otra a guardar estas palabras para entonces después poderlas decir. Nosotros que tenemos grados muy altos de disociación, tenemos mucha facilidad con esto a comparación de quienes no tienen altos grados de disociación o quienes tienen menores grados. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás en un ambiente muy feo. Necesitas que tu atención pueda estar en otros lugares que no sean eso. Muchos de nosotros tendemos a llenarnos de muchas cosas que hacer, muchas cosas en qué pensar, para no estar pensando tonterías. Nosotros hacemos mucho eso. Es como que siempre estamos ocupados, siempre tenemos mucha tarea, muchas cosas que hacer. Y se siente feo
no estar así. Porque entonces le presto atención a esas cosas que sí, ahí están guardadas en mi cerebro. Quizás sí puedo acceder a ellas, pero no quiero pensar en eso. Entonces lo ignoro y está fuera de mi consciente. Ahí está, pero yo no pienso en eso. Entonces podría ser que después de muchos, muchos años me acuerde de eso y yo diga, ¡ja! No había pensado en esto. No tanto como lo olvidé, sino yo no había pensado en esto. Ahí estaba, pero yo no tenía razones o ganas de voltearle a ver. Entonces, ahorita vamos a hablar de una pregunta que nos hicieron. De por qué es importante está lloviendo. De por qué es importante saber esto. Como les digo, cuando uno se da cuenta de todo esto que no habíamos entendido al principio, que quizá eso puede pasar, que sí te acuerdas y piensas en ello, pero tu comprensión de eso no es de algo feo que pasó. Entonces cuando te das cuenta que sí era algo feo, cuando te das cuenta que recuerdas algo en lo que no habías pensado en mucho tiempo y que fue feo, o de repente te acuerdas de algo feo que según tú no estaba ahí en lo absoluto, no es que no pensaste en eso, sino que tú dices, eso no me pasó, o sea, ¿de dónde sale esta cosa, no? Perdón, se me fue la onda otra vez. Una eternidad más tarde. Bueno, ya se nos acordará en un rato seguramente. Anyways, la pregunta que nos hacían era ¿para qué me sirve? Ah, sí, ya me acordé. Todo esto puede sentirse muy feo. Tú te acuerdas de todo esto que pasa y se siente horrible. Entonces uno puede decir, bueno, pues yo para qué me quiero acordar de esta cosa, ¿no? Pues eso es horrible, prefiero estar así como que yo no veo nada. Por algo está ahí el olvido, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por supuesto, el no haber procesado algo así te está causando muchas dificultades, muchas expresiones de esto, que es una herida, te está causando muchas dificultades. Entonces, aunque tú no la veas, ahí está, fastidiando. Hay muchas consecuencias que salen específicamente del trauma de traición, que tienen mucho que ver con el área social. El área social es muy importante. Horrores, pero es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas es para prevenir la revictimización. Yo viví mucho tiempo en un ambiente en el que yo tuve que dejar de confiar en mí, en mi intuición. Ya no confío en mi intuición, tuve que hacerlo. Si yo hubiera confiado en mi intuición, probablemente me hubiera acordado de lo que pasó o en ese momento hubiera identificado que eso fue algo malo. Pero como yo necesitaba no verlo como algo malo, tuve que no creer en mi intuición y confianza, ya no confío en mí mismo, ¿no? Además de eso, que yo no confío en mi radar de malos, aparte, ese radar de malos no se ejercitó muy bien tampoco. No, sobre todo si ocurrió esto en la infancia, no se ejercitó porque nadie te enseñó a diferenciar entre buenos y malos, porque los buenos eran malos. Sí, eso es lo que pasa, que tú ya no tienes un muy buen radar antimalos, y el radar que sí tienes y que funciona muy bien, tú no confías en él, no le crees, porque eso tuviste que hacer antes, ¿no? Entonces esto va a seguir pasando porque no sabes que tu radar antimalos no es tan bueno. Y si sí lo sabes, como no sabes por qué, pues no sabes qué puedes hacer al respecto. Entonces sí, yo sé que me junto luego con personas que me hacen daño a pesar de que pareciera ser muy obvio que la persona es mala, pero pues tal vez yo no siento que sea malo porque nunca aprendí que esos rasgos en realidad son de gente mala, o sí siento así como que me tiembla la cola, como en la película de Vecinos Invasores. Tal vez lo sientas, pero no te crees tú, y eso es muy común, así como que, estoy loco, o no es para tanto. Eso es la cosa más común del mundo. Entonces, el poder conocer de dónde sale esto y por qué ayuda mucho a buscar ayuda. Bueno, antes a validar el hecho de que esto te pasa y no es tu culpa, sino que viene de muchas situaciones de las que tú no tenías control.
Aparte, puedes buscar ayuda para adquirir esas herramientas que necesitas, que van a mejorar muchísimo tu habilidad de reconocer cuando una situación puede ser o es peligrosa. Puede pasar que confías demasiado en la gente y al mismo tiempo nada. Puede haber una combinación desorganizada y aparentemente paradójica de este tipo de situaciones. Por supuesto, porque toda la situación de traición fue paradójico. Esa era una persona que debía protegerte, que debía darte confianza, que debía tratarte bien, y no fue así. Pero entonces están pasando cosas malas y yo pienso que todo está bien. Entonces, todo termina siendo una paradoja y eso es eso, se mantiene a largo plazo. Y eso yo no lo sé, entonces no puedo hacer algo al respecto. Por supuesto que yo incremente mi confianza en mí mismo también me puede llevar a que pueda desarrollar y mantener y fortalecer estas relaciones interpersonales seguras. Y eso es algo muy necesario en la recuperación. Si yo no soy aún muy habilidoso en hacer esto, estoy obstaculizando o alentando mi recuperación. Entonces, ya sé que es muy fastidioso esto, que es como que, o sea, me tengo que acordar, me tengo que sentir mal para entonces poder sentirme bien. Sí, es muy fastidioso. A nosotros no somos fan de esta idea de que necesitamos relacionarnos de una forma cercana con las personas. Justo por esto, porque es como, no me vayas a hacer algo fuera. Pero al mismo tiempo podemos, muchos o si no todos, podemos sentir esta necesidad de relacionarnos, pero es más bien una condición. Es como, sí quiero relacionarme, pero la gente es muy mala onda, entonces mejor no. Pero si la gente fuera muy buena onda, quizás sería mucho más sencillo para nosotros relacionarnos. El problema de la traición es eso, que las personas son mala onda cuando no deberían serlo. ¿Qué más? También, bueno, esta sensación de eureka, de yo sabía, nadie te la quita. Es como, yo sabía que había algo raro, yo sabía que eso estaba mal, yo sabía. Y eso, bueno, a nosotros nos pasó. Estando viviendo con nuestros papás, era como, esto está mal, esto está mal. Y yo me sentía escandalizada de que nadie más veía que esto estaba mal. Después de mucho tiempo que yo decía, bueno, la loca soy yo soy la mala, pues ya hoy en día es como que yo tenía razón. Entonces te das cuenta que tu radar no está tan mal como en realidad crees. Entonces empiezas a confiar un poco más en él y hacerle un poco más de caso. Sí, queríamos contar esta historia que cuenta la escritora de este libro. No es de este libro, es del otro, perdón, el de Trauma de Traición. También es de la misma escritora, Jennifer Frey. Ahí en los comentarios está arribita. También lo vamos a poner cuando publiquemos el live. Ahí cuenta una historia. Ella dice, yo iba en un avión y me di cuenta que cuando estábamos aterrizando, había un avión abajo de nosotros también, volando, ¿no? Jennifer dice, bueno, a ver, se ve que no vamos a poder aterrizar aquí los dos. Pero ella voltea a ver y ve que nadie está preocupado, al menos aparentemente. Y dice, ¿y a poco soy la única que está notando esto? Y ella empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Podemos imaginar que pensó, bueno, tal vez ya lo notaron, qué tal que yo digo algo y me dicen, no, ya lo vi, así como... Empiezas a pensar muchas cosas. Pero ella dice, ¿por qué yo no dije algo en ese momento? Esa cosa era debido a muerte. Y aún así, como nadie más decía nada, yo no dije nada. Antes de que ella tuviera tiempo de terminar de pensar esas cosas, el avión se desvió y aterrizó en otra pista. Ella, cuando ya esto termina de pasar y ya empiezan a salirse todos del avión, pues sí, ella se queda como, ¿a poco nadie se dio cuenta? Entonces ella ve a un compañero que fue con ella a una conferencia, que es a donde viajó, y los dos se quedan viendo así como, eso estuvo raro. Y él así de, sí, también estuvo raro. Pero él tampoco dijo nada. Él lo vio también. Entonces seguramente lo vieron muchas personas, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Ella explica su propia razón de por qué ella cree que no dijo nada. Ella dice, a ver, esta es la única aerolínea que me lleva a este estado donde está mi familia, y ya hay congresos y está mi trabajo.
Aparte, bueno, yo necesito esa aerolínea y no puedo solo no ir. Y yo necesito poder subirme al avión y viajar. Si yo me acuerdo de esto y yo le doy mucho peso a esta situación que ocurrió, ya no voy a querer viajar en esa aerolínea o ya no voy a querer viajar en avión. Entonces, pues lo hice de menos, así como, bueno, igual no fue para tanto. Y pasó el tiempo, ¿no? Pero ella dice, me daba miedo subirme a aviones. O sea, sí me subía, pero era como que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Por supuesto que ella ya sabía de dónde estaba saliendo todo esto, porque ella hizo la teoría, ¿no? Digo, ella propuso la teoría, ella la armó. Pero bueno, aquí la conclusión que ella da es que fue una combinación de te necesito aerolínea, de shock de no puedo creer que estés poniendo en peligro mi seguridad de esta forma. También un poco tuvo que ver con que nadie más dijo nada. Entonces, como no era un conocimiento en común, eso hace que sea más difícil decir algo. Una vez que es conocimiento en común, es mucho más fácil decir algo. Si alguien se hubiera parado y hubiera dicho, hey, ¿qué está pasando? No hay seguridad aquí. Quizá hubiera habido más gente que diga, sí, ya vimos qué pasó con el avión. Muy mal, me tienes que regalar un viaje. Pero como nadie lo dijo y nadie hizo segunda, quizá muchos de los que lo vieron se tiraron a locos. No sé si se puede escuchar la lluvia así como muy fuerte. Bueno, me voy a acercar. Sí, otra cosa que también ayudó a este olvido o inconsciencia del casi accidente es que los de la aerolínea, los del avión, los encargados, las personas que trabajaban dentro del avión, hicieron de cuenta que no pasó nada. Y estaban así de, adiós, que están muy bien, bye, como si nada. Entonces te dan más razones para estar tranquilo y menos razones para pensar en que eso fue algo malo. Igual es esta idea un poco del show tiene que continuar. Tú así como que nada pasó, esperando a que los demás se olviden de lo que pasó. Eso es algo que hacemos muy comúnmente, que bueno, hasta ahorita quizá lo estamos notando más conscientemente, ¿verdad? Es algo que hacemos mucho. Bueno, otra razón, por supuesto, que creo que es muy importante y también es parte del proceso de recuperación, es el poder recuperar mi poder. Por supuesto, en esa situación yo no tuve poder de poder decidir cómo iba a codificar mis memorias y cómo iba a reaccionar ante esa situación. No podía controlar si me podía quedar ahí o salir. Esta falta de control nos da también mucho sentido de inseguridad. El recuperarnos y el recuperar este poder y notar que sí tenemos este poder y poder estar en un lugar donde tengamos ese poder ayuda mucho a la recuperación, es necesario. Entonces, lo que estamos buscando, aparte de tener poder sobre la expresión de la herida, queremos principalmente esto que se llama regulación emocional. Que por supuesto yo lo que quiero es tener algún tipo de influencia, suficientemente buena influencia, en la intensidad en la que experimento distintas situaciones y mis emociones. También en la congruencia que tiene entre yo cómo me comporto y cómo quiero comportarme y cuáles son mis valores y mis creencias. Si yo no quiero ser agresivo, pero no puedo controlar mi comportamiento y soy agresivo, hay un choque aquí. Esto es una falta de regulación emocional, que eso es algo que queremos recuperar y en gran parte se recupera ganando poder en nosotros mismos, ¿no? En nuestras memorias, en la expresión de nuestras heridas. También queremos, por supuesto, tener influencia en cuándo, cómo y dónde expresamos nuestras emociones o lidiamos con nuestras emociones. Quizá yo no puedo evitar enojarme por algo, pero puedo regular esa emoción para así sentirla, entenderla y todo, pero no expresarla en ese momento porque tal vez no es un momento prudente. Pero yo sé que lo voy a expresar en algún momento y que voy a ser capaz de lidiar con la intensidad de esa expresión y disminuir esa expresión o esa intensidad si yo considero que ya llegó a un nivel
con el que ya no voy a poder lidiar. Todo eso es algo que se gana gracias a este poder que se necesita recuperar. Una vez que tú recuerdas o eres consciente de todo esto que te pasó y cómo te impacta hoy en día, es cuando es más fácil tomar las riendas de tu recuperación. Y por supuesto, ahora ya sabes que esto es una dificultad y que esto es algo que te haría muy bien trabajar. Cuando es posible, ¿verdad? ¿Qué más? Estoy leyendo. Ok, y bueno, yo creo que lo último y súper importante es la esperanza. Es muy difícil mantener esperanza cuando las cosas constantemente están yendo mal. Si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no tienes poder en ti mismo, ¿qué me espera? Tal vez no tengo esperanza en un mejor yo o en un mejor tú. No tengo esperanza en el mundo, en nadie, en nada. ¿Qué hago aquí, no? Es por eso que es importante entender esto, para poder ver que sí, hubo situaciones y hay situaciones horribles, pero que también hay situaciones y personas buenas o que pueden ser seguras. Eso es muy importante para nosotros poder ir por el mundo con esta idea de que, bueno, a ver, hay cosas buenas, quiero llegar a ello, me van a pasar cosas malas, se va a sentir feo, pero voy a ser capaz de lidiar con eso de alguna forma. Voy a estar bien, aunque no esté bien. Esta es la idea de tener la esperanza. Tienes esperanza y aparte cuando te pasan cosas malas, que tú ya sabes que te va a pasar y confías en ti, en que tú puedes hacerlo, porque tienes herramientas de regulación emocional y en realidad puedes hacerlo. Entonces ya confías en ti, confías más en el mundo, en que el mundo puede haber por ahí cosas buenas. Ya tienes muchas más ganas y motivaciones de estar en esta existencia, en esta vida, y de procurarte, de cuidarte. También el hecho de que tú te des cuenta que todo esto que pasó no fue tu culpa, te da a ti permiso de poder cuidar de ti, de poder validarte, de poder decir, yo merezco mejorar de esto y merezco relaciones seguras donde no me hagan daño, donde yo pueda confiar en mi propio radar y cuando yo te diga, oye, esto es malo, esto está malo, me estás lastimando, la otra persona me diga, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿cómo podemos mejorar esto? Sí, suena muy difícil de conseguir, nosotros también es como que hay pocas personas así, pero es muy importante, la verdad es que sí es muy importante tener relaciones bonitas con otras personas. También nosotros en general, cuando pensamos en socializar y tener amigos o tener relaciones interpersonales importantes, cercanas, pensamos en cosas tal vez demasiado pesadas para muchos de nosotros. Hablar por teléfono todos los días, tener que ir a cenar, escuchar ciertas cosas que son muy intensas de sus historias de vida y darles consejos, hablar de cosas banales, o sea, tal vez para muchos en nuestra cabeza eso es socializar y como no nos gusta hacer eso ni somos buenos haciéndolo, nos consideramos asociales o que somos malos socializando. Pero la realidad es que socializar es simplemente interactuar con personas. Entonces nosotros ya entendemos que podemos ser amables y platicar un poquito con personas, pero no tenemos que acceder a vernos, por ejemplo, fuera de la escuela o hacer algo adicional porque yo pues confío en que mi intuición me dice que puedo y que no puedo hacer en relaciones con otras personas, ¿no? Sí, entonces, sí es posible, es difícil. Ya terminamos con el tema. La verdad pensamos que nos iba a tomar más tiempo, pero qué bueno que no, porque editar lives es muy difícil. Y pues nada, dice aquí, suena como white noise, está nice, gracias, sí suena como white noise, está muy bien. Íbamos de hecho a poner sonidos de pajaritos, pero ya no lo pusimos porque empezó a llover. Y pues nada amigos, vamos a subir el live después, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Les recordamos la colaboración de testimonios que hay por si quieren participar. El link está en nuestra biografía y lo vamos a estar recordando cada semana. Tienen hasta el 10 de mayo. Es muy flexible la forma en la que pueden colaborar. Pueden arrepentirse, o sea, pueden decirnos, no, ya siempre no. O mandarlo y decir, no, mejor no lo subas. O decirnos, mejor tapa mi cara o cambia mi voz. Mucha flexibilidad. Queremos que esto se pueda hacer
de la mejor forma para ustedes y que se nos escuche en la mayor o gran parte de Instagram que se pueda. Y pues nada, que estén bien, nos vemos pronto. Bye.